Bienvenidos a una nueva edición de Check Sports, este podcast que puedes escuchar a través de distintas plataformas. Estamos en Spotify, en YouTube y para la ocasión no puede ser otra. Tenemos que hablar de la selección nacional y de los tres partidos que vienen en esta fecha FIFA, en el inicio del octagonal final rumbo a Qatar 2022. Estamos a pocos días y por supuesto tenemos que hablar de ello. Para esta ocasión tenemos a Guillermo Billy Pineda, un colega que ha estado con nosotros en este podcast y que ahora regresa. Es una back-to-back de regresos en este podcast. La semana pasada estuvimos con Kimberly Magloa y ahora está también el señor Guillermo Pineda, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Billy, por nuevamente aportar a este podcast y lo que hablaremos, ¿no? De la convocatoria, de algunas historias. Así que bueno, vamos a ir ahí desarrollando poco a poco lo que será este podcast. Saludos, Billy. Hola Raúl, hola a todos tus seguidores de este podcast Check Sports, que se ve que está creciendo de gran manera y eso me alegra mucho. Uno pensaría que en la semana de selección a veces repetimos mucho los temas, pero la verdad es que las historias de la selección nos permiten salirnos un poco del guión, de lo que hacemos a diario, tú para Deportes RPC, yo en mi caso para mi diario o para propio Play Sports en COS, y hoy vamos a tratar de darle otro enfoque, de repente con la intención de que esta ventana triple fecha de la eliminatoria de la CONCACAF no pierda la vigencia esta semana, sino que usted lo pueda disfrutar a lo largo de esta semana y de la próxima, y ya veremos si algo de lo que estamos compartiendo por acá se cumple, ya eso lo estaremos viendo más adelante. Es correcto, Billy. Bueno, todos saben que va a ser la primera eliminatoria puntual de Thomas Christiansen. Eso va a ser algo importante para él, su cuerpo técnico y el gran reto que tiene con la selección de Panamá. Se habla mucho que iría hasta el 2026. Lo cierto es que esta semana tienes que estar full concentrado porque son dos juegos de local en donde jugarán ante Costa Rica el jueves y ante México el 8 de septiembre. Pero entrando en materia ya de lo que vamos a hablar, digamos que puntualmente queremos mencionar algunas historias, algunas revanchas, algunas cosas interesantes de jugadores convocados por Thomas Christiansen, algunos sorpresa dentro de la nómina, otros que regresan, otros que tienen muchos años sin jugar un partido de eliminatoria y por allí lo vamos a ir entonces desarrollando. Billy Pineda, así que a ver, ¿qué jugador, qué historia, cuál viene a tu mente cuando yo digo la palabra revancha en la selección nacional? Definitivo que el primero en el que voy a pensar es en Cecilio Waterman. Cierto es que ya regresó en el mes de junio jugando partidos de esta eliminatoria camino a Qatar, pero la posibilidad de que juegue el partido contra Jamaica se me hace algo de una historia que puede bien ser plasmado en un pequeño documental o un cortometraje. Y por qué no pensar que llegue a estas plataformas de streaming que se han hecho tan populares, porque Waterman está pasando un gran momento individual, ahora más en el fútbol de Chile, antes en el fútbol de Uruguay, pero sí hay un partido que lo marcó por siempre a nivel de selección, fue el 0-0 contra Jamaica en septiembre del 2013 en el estadio Rommel Fernández, aquel partido donde Panamá era dirigido por Julio de Valdés, necesitaba esos 3 puntos, no pudimos pasar del empate ante el equipo más débil de aquella fase hexagonal, y eso comprometió mucho porque la verdad es que octubre de 2013 todavía teníamos algo de posibilidad. El golazo de chilena de Raúl Jiménez cambió un poco eso. Y luego teníamos el resultado aquí contra Estados Unidos, y de repente todo cambió con lo de Susi. Pero yendo un mes atrás, ese 0-0 comprometió mucho la continuidad de Waterman. Ahora todo parece indicar que estaría disponible para Thomas Christensen de cara al partido del próximo domingo en Kingston, Jamaica, partido en el que no habrá aficionados. Sí, sin duda. Yo creo que el nombre de Cecilio Waterman, y ojo, ni siquiera por nosotros los comunicadores ahora, y bueno, algunos que obviamente vienen desde esa eliminatoria puntualmente, ni siquiera es un tema de nosotros como tal, sino es la misma afición, como en su momento Cecilio Waterman anotaba muchos goles en Uruguay o en Chile posteriormente, y realmente era la crítica que había, pero el cambio radical que le ha dado Cecilio Waterman ahora a tal punto de ser para muchos el titular por encima de Rolando Blackburn, por ejemplo, ante la ausencia de Gabriel Torres. Habrá que ver cuál es la decisión que toma Christensen, pero sin duda hablar de revancha es hablar de Cecilio Waterman en esta eliminatoria. Yo te quiero agregar, o bueno, más que agregar, cambiar un poco el rumbo de la historia, porque si hablamos de revancha ya dijimos que Cecilio Waterman,
pero bueno, fue tendencia o fue, digamos que muy comentado lo de Oscar Linton. Y Oscar Antes, Linton, antes de ajá, llegar a Linton, pues sí, solo para terminar y complementar, para mí guarda mucha relación. O sea, es que el asunto no está en si los técnicos llamaron o dejaron de llamar a Waterman, sino que la afición como que le crucificó, como que no quería verle más de vuelta a la selección, prácticamente no fue parte del proceso del Bolillo Gómez. Y lo que vimos en junio en el Rod Caru era como un amor que renació entre afición y el delantero, jalándose la camiseta, celebrándolo con mucha euforia. Se le extrañó en la Copa Oro y estamos encontrando una versión de Waterman, sí, muy goleadora, con un gran físico, porque de verdad verlo es impresionante lo que hace, cómo corre, pero sobre todo con mucha madurez. Y a eso tengo que arrojarte una entrevista que le hicimos en Play Sports, puede ser enero de este año, y él decía, me pueden llamar como no me pueden llamar, pero si de algo estoy seguro es que siempre voy a estar con mi selección. Y a mí me quedó marcado esas palabras porque demuestra mucha madurez hacia lo que representa vestir la camiseta nacional. sí, yo creo que Waterman también es un ejemplo de mucha, digamos, perseverancia y mucha fortaleza mental, porque de verdad lo de Waterman, vaya, eh, termina siendo una revancha para él ahora. Esa carga no lo soporta cualquiera, esa carga No, mental no, no, es no, muy no. difícil de soportar y él lo ha hecho y quizás hay cosas que algún día escucharemos de Waterman cuando quizás ya ni siquiera sea futbolista en activo, de cómo fue esa batalla mental que normalmente involucra también a la familia, o sea, escuchar a los futbolistas sobre eso te demuestra de que es un deporte, es una pasión, pero que a veces esta se supera y hay palabras incluso o acciones que están de más también en esto. Yo creo que estar muy lejos lo ayudó. Me parece que estar tan lejos lo ayudó a Waterman y prácticamente recuerdo una entrevista que le hacía Samudio, creo que hace 2 años aproximadamente, o antesito de la pandemia, creo, en donde él mencionaba que prácticamente lo sacaron del radar y es así. Se hablaba de Waterman, pero para selección nunca era un jugador del cual se mencionaba, más sí en todo lo que era fuera del país sí se tenía a Waterman, pero simplemente, como dicen por ahí, le habían botado el pasaporte prácticamente al delantero panameño. Sí, no se lo encontraba, no se lo encontraba el pasaporte. Creo que llegó a tiempo, si es que lo tenían guardado en alguna gaveta. Sí, es correcto. Y de hecho, Waterman, podemos comparar la situación, obviamente no tanto porque no es una eliminatoria, pero sí a un jugador que tan joven también se le dio palo puntualmente. En su momento fue Andrés Andrade, lo hablaremos más adelante, pero fue Andrés Andrade también. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Y cuando estamos hablando de jugadores como Waterman, también mencionaba Blackburn, hay que recordar también que ya no está Luis Tejada, que ya no está Blas Pérez y que en esta convocatoria tampoco está Gabriel Torres. Entonces, de manera obligatoria tenemos que buscar nombres que no escuchamos en la era del Bolillo. Tampoco está Arroyo, que creo que eventualmente se puede ganar una posible convocatoria, pero estamos escuchando nombres en la delantera que no existieron en el camino a Rusia. Es correcto, Billy. Y bueno, ahora sí, para salir de Waterman, que le hemos dedicado algunos minutos, creo que muy necesarios para hablar del contexto de él, yo quiero mencionar a Oscar Linton, porque sí es cierto que a Linton se le preguntó recientemente el tema de cómo él afrontaba una eliminatoria, una primera eliminatoria, pero salía una historia dentro de esa eliminatoria. Y puntualmente en Deportes RPC pudimos rescatar un post que él puso antes de ser convocado, en donde hablaba sobre su vida, sobre la construcción y donde él después dio más detalles de cómo prácticamente el fútbol fue secundario para él en ese momento. Estamos hablando de 10 años atrás, donde es una realidad del fútbol panameño, nacional, jugadores muy jóvenes en ese momento para él, en donde tenía responsabilidades, pero el fútbol no era suficiente. Hoy en día, Linton tiene la oportunidad de jugar en Japón, en una tercera división, tiene la oportunidad de estar en una concentración de la selección nacional. No sabemos si vaya a jugar. Sí ha jugado en el proceso de Christiansen, lo ha hecho al lado de Cummings, lo ha hecho al lado de Fidel. Por tanto, yo no lo descartaría del todo para jugar en esta fecha, pero es interesante esa historia de Linton que va más allá de lo deportivo y habla de una realidad puntual de nuestro deporte. Si me permites, aquí voy a mezclar la historia de Linton contigo, directamente contigo, y tú preguntarás y la gente se preguntará cómo o por qué. Y es que yo tengo el placer, el orgullo de ver a Raúl Cotes desde el día cero en el periodismo deportivo. Y si hay un equipo con el que tú y yo, podemos decirlo,
guardamos cariño y algo de nostalgia es con Chepo. Entonces, la cercanía que había en torno a la cobertura de los partidos de Chepo nos permitió conocer más que la historia de Linton como tal, otras muy similares. Yo recuerdo el lateral derecho, si no me falla la memoria, Eric Fernández, si no me equivoco el apellido, era botones en un hotel de la localidad, y asimismo vas a encontrar otros más que se desempeñaban en otras labores porque el fútbol desafortunadamente no te alcanzaba en aquel momento. Creo que hoy estamos viendo una realidad un poco mejor de la que todavía hay que terminar de pulir algunos detalles. Así que eso es muy interesante porque la pasión, la entrega, la responsabilidad, el compromiso que tienen los futbolistas y en general los atletas a la hora de querer cumplir sus sueños, hacen que esta historia de Linton, este post, que a veces uno piensa que un post puede pasar desapercibido. No, 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 no. Acá es todo lo contrario, tiene un significado muy grande, quizás que no lo podemos terminar de dimensionar de lo que ha sido la carrera de Linton cuando él dice, es que yo pensé por un momento que se me acababa el fútbol a los 18 años de edad. Estamos hablando, todavía estaba militando en Chepo, una cantera que nos arrojó nombres como Román Torres, Gabriel Torres, Aníbal Godoy, y que ha tenido otros jugadores que han pasado por ahí, José Calderón, Asmar Ariano, le estoy diciendo nombres de selección para que usted lo tenga bien clarito que nos está escuchando de la importancia que tenía Chepo. Y luego la historia de Linton, de cómo empieza a andar, Chepo desaparece, tiene que buscar equipos en el plano local y luego emprende un viaje a Malta y ahora la tercera división de Japón, que está fuera de nuestro panorama, pero algo ha tenido que ver Thomas Christensen o algún seguimiento le ha tenido que dar para tomarlo en cuenta en esto de cumplir las plazas de centrales de perfil izquierdo. Sí, hablar de Chepo es también hablar, por ejemplo, de un portero experimentado en su momento como era Chili Valdés. Por ahí estuvo Zamudio, que me parece que ahora está en Club Deportivo del Este. En su momento también estuvo en CAI. Marlon Ávila, que triunfó en Plaza Amador después. El propio Ronaldo Córdoba, que bueno, sabemos la historia de Ronaldo Córdoba. Pero sí, hay varios jugadores que pasaron por allí, que algunos quizás hoy en día no lo recuerden por su triste desaparición del equipo. Pero sí, Linton fue parte puntualmente de esa historia y sin duda echarlo para atrás, como yo decía, el post cuando uno lo ve, de repente yo me quedé con eso y luego al ser preguntado él profundiza más y lo vuelve, no me atrevería a decir dramático, pero sí es una palabra muy fuerte para mí, lo que tú dices o la frase de se me acababa el fútbol a un joven cuando tienes toda una carrera futbolística por delante y que 10 años después te reencuentres con un puesto en una selección, sin duda que es un gran premio para él. Sin duda alguna. La verdad es que escucharle al inicio de esta semana en el estadio Rotcarú y cómo relacionaba una cosa con la otra, la pregunta venía de Vidal, vaya que terminó impactando a todos los reporteros presentes. Es correcto, Billy. Bueno, pasando de Linton, hay que hablar de una posición que yo no sé, de cara a la eliminatoria puede ser un poco distinto, porque jugamos prácticamente 4 o 5 eliminatorias con la misma persona en esa posición, y ahora para esta nos tocará afrontarlo de otra forma. Hablamos de la portería y por supuesto hablamos de Luis Manotas Mejía, quien todos recuerdan cómo quedó afuera del proceso de Bolillo Gómez y ante qué rival, o sea, cuál fue la selección que él, o cuando se viajó a ese país y en donde se habló mucho que le habían prometido jugar y que al final no jugó y todo lo que se dijo y él enterró ese tema en su momento, igual que Bolillo Gómez, por el bien de la selección, me parece, y por el bien del proceso que terminó en un alegre mundial para Panamá, pero la historia cuando la echamos para atrás habla de un partido en Kingston contra Jamaica y Luis Marotas Mejía como un protagonista lamentablemente negativo para él. Sí, lo de Manota son de esas otras historias que encuentran revancha puntualmente con el equipo de Jamaica. En este caso, no por una mala actuación, sino por una ausencia, por una decisión técnica en aquel momento de Hernán Darío El Bolillo Gómez. Recuerdo bien ver a Manotas portería del partido por el tercer lugar de la Copa Oro 2015 contra los Estados Unidos a las afueras de la ciudad de Filadelfia, en la casa del Philadelphia Union. Y después ahí se hablaba de quién iba a tomar el puesto, porque Jaime Penedo estaba, por aquellos días estaba suspendido por lo que ocurrió en el partido contra México, en la semifinal en Atlanta, que llevó a
que llevó a Bolillo Gómez a alinear en aquel encuentro a José Calderón. Después de ahí, más nunca volvió Manotas Mejía en la era del Bolillo. Ya luego se hizo un poco de fuerza para que Manotas hiciera la lista para el Mundial, pero esto no pasó y estoy seguro que si hay de esos jugadores de la actual selección panameña, Raúl, que quieren realmente, que desean estar, todos quieren estar, pero yo tengo dos nombres muy claritos. Uno de ellos Luis Mejía y el otro de ellos es Alberto Quintero, que se pierde el Mundial por una desafortunada lesión. Pero yo estoy seguro que Manotas lo quiere. Está en un momento muy puntual de su carrera, 30 años de edad, donde la madurez del arquero es fundamental y seguramente que lo veamos el próximo domingo en Kingston. También nos traerá el que hubiese pasado con Manotas si no hubiese salido de la era del Bolillo. Sí, sin duda, también para Manotas es ver, en caso de que él sea titular, cuando miras a la banca, ver al portero que en su momento estuvo en su lugar o en el lugar que él pensaba que iba a tener dentro de ese proceso y que no terminó siendo así. Obviamente no estoy diciendo que entre ellos haya un tema, no lo creo, pero Calderón incluso es uno de los líderes del equipo, a mi concepto, y seguramente hay una buena relación con Luis Manotas Mejía, pero es la realidad, que al ver o contrario, en caso de que se decida porque juegue Calderón nuevamente en Kingston, sería aún más interesante el debate sobre Luis Manotas Mejía y ese partido ante Jamaica. Sin duda, creo que Manotas es uno de los líderes o llamados líderes de este equipo, pese a jugar ahora una eliminatoria donde es más protagonista. Sí, 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 sin duda alguna. O sea, lo de Manotas es para reivindicar, para demostrar, y ojo que en el inicio de esta eliminatoria camino a Qatar, sus actuaciones no puedo decir que han sido de 10 puntos. Por ahí podemos calificarle con un 8.5, 9, 9.5, porque ha habido un par de situaciones ante rivales que sí, uno decía que eran menores, pero que nos complicaron en algún momento en el inicio de esta eliminatoria. Afortunadamente todo eso ya se superó y Panamá está por arrancar la octagonal final de la CONCACAF. Sí, sobre todo ante Curazao, donde había muchas dudas, ¿no? Con Luis. Y bueno, después él responde en su torneo, un portero que siempre ha respondido en clubes. Habría que buscarle el mínimo error a Manotas en clubes, pero allí siempre ha respondido y digamos que en la selección obviamente se le va a exigir siempre de igual manera. Yo también quiero hablar, Billy, no sé si lo tenías en tu agenda, apuntado por allí, de José Luis Rodríguez. ¿Y por qué José Luis Rodríguez? De hecho, tú le haces la pregunta a Pumita cuando llega a Tocumen. Me parece que él responde de una forma, no sé si decirlo futbolísticamente madura, pero él responde a la pregunta que tú le haces sobre que no ha jugado eliminatorias, pero sí fue un mundial. Él dice que él tiene experiencia en la selección. Claro, ha ido a Copa Oro, ha estado ahora en estas eliminatorias, y qué más que un mundial para que te recalque eso. Pero José Luis no ha jugado un partido, digamos, candela en el Rommel Fernández. Esa es la realidad. A día de hoy, José Luis Rodríguez tendría su primer partido al jueves ante Costa Rica si llega a ser titular en un partido realmente de mucha presión para él, posiblemente, pero que él se la quita diciendo que tiene mucha experiencia. Pero la realidad es esa. José Luis Rodríguez no jugó en la eliminatoria, recordemos que fue al Mundial de manera in extremis, como se dice, llevado por el Bolillo Gómez. Se metió justo cuando estaba por cerrar la puerta del vagón, se metió y llegó al Mundial de Rusia. Yo cuando le hago la pregunta, yo estaba buscando que él me dijera lo que representa. Creo que no recibo la respuesta que yo quería, y es que a mí en lo personal, yo siento que jugar un partido de eliminatoria mundialista en el Rommel es de las mejores cosas a las que un futbolista panameño puede aspirar. Muy lindo jugar en el Azteca, eh, ir a San Pedro Sula, ir a Kingston, de repente ir al Cuscatlán, a la Sabana en San José, pero jugar en el Rommel, para mí ahí no hay comparación después del Mundial se abrió un poco la ventana para hablar con tantos futbolistas que ya no están y escuchar sus cuentos, sus anécdotas, sus historias de lo que es jugar en el Rommel y cada uno tiene como una postura distinta. Porque por un lado, Matador Tejada decía, no, el estadio más grande del mundo, pero también recuerdo haber alguna vez escuchado a un futbolista hondureño decir que el Rommel Fernández es una caldera, no solamente por la humedad que existe en la ciudad de Panamá, sino por la presión que ejerce la afición nacional cuando su selección juega partidos en casa, juega partidos en Juan Díaz. Entonces, eso es algo que el Puma, para mí, la verdad,
no ha experimentado. O sea, hay que decirlo de esa manera. No se compara con el Rotarú, no se compara con haber jugado en Sochi, ni en Nizhny, ni nada por el estilo. O sea, para mí es otra cosa. Y si tengo la posibilidad, te aseguro que le haré la pregunta en zona mixta para ver si me cambia la respuesta. Y si se da cuenta, quizás que jugar en el Roma en eliminatoria son otros 500 pesos. Así mismo es, Billy, así mismo es. Y bueno, ya para ir cerrando un poco lo que es este podcast, más allá de los partidos de eliminatoria o de mundiales o de partidos importantes, yo creo que hoy en día hablar de Rolando Blackburn también es importante porque es un delantero que en su momento, como a Waterman, se le criticó muchísimo, se le daba muy fuerte a Rolando Blackburn desde todos los sectores y donde hoy en día, después de la Copa Oro que tuvo, me parece que se le perdona casi todo, si queremos verlo de esa forma, y hoy en día, junto a Waterman, es el delantero sí o sí de la selección, o sea, no hay, a mi concepto, salvo algún tema táctico de Christiansen que ha sido muy puntual en esta eliminatoria o en este proceso, me parece que Blackburn tiene su puesto allí, pero si echamos para atrás, también tuvo partidos en donde se les criticó en un momento con el proceso incluso de Deli Valdés. Y yo hago la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué sucede lo de Waterman? ¿Por qué sucede lo de Blackburn? Menciono otra vez, Luis Tejada y Blas Pérez tenían el listón muy alto. Waterman en el 2013 tenía 22 años de edad y Blackburn tenía 23 años de edad. Todavía eran bastante jóvenes y quizás la inexperiencia en aquel momento o la frialdad o lo que tú quieras, puede ser que les pasó factura, pero eso no quita el hecho de que ambos son jugadores muy talentosos y que se conocen muy bien el arco y que le pegan a veces teniendo la imagen en su mente. Y eso de verdad es lindo ver cómo el fútbol sí realmente le da segundas oportunidades. Yo igual lo ato y lo relaciono con el hecho del impacto que tuvo el Toro en su corto pasaje por el fútbol tico, donde la verdad es que sin inconvenientes con el Deportivo de Saprissa hizo muy buenas cosas y Blackburn está prácticamente a las puertas de enfrentarse a la selección nacional de Costa Rica. Es correcto, y Blackburn tiene gol, es un delantero que si tú dices en Bolivia el nombre de Rolando Blackburn, seguramente habrán buenas referencias, por supuesto. Es un delantero que ha marcado, digamos, muchos goles. Si vas a Guatemala, también te van a hablar muy bien de Blackburn. Y ahora podemos decir que en Panamá no es sinónimo de gol, porque tampoco es que tenga el gol siempre allí, pero yo creo que las estadísticas le favorecen en cuanto a remates al arco y jugadas creadas con goles, me parece que le favorece. Por supuesto, para mí es otro de los jugadores que también tiene revancha. No sé si tengas algún otro por allí, Billy, alguna historia, algo que te haya llamado la atención de estos jugadores llamados, muchos jóvenes, por eso hablar de revanchas a veces es un poco complicado, pero también hay historias detrás de ellos, aunque tengas 25, 26, 22 años, también hay historias detrás de ese tipo de jugadores. La tengo que encontrar de inmediato en Fidel Escobar. Creo que con este ya podemos cerrar la lista de revanchas porque el último partido de eliminatoria que jugó Fidel Escobar fue contra la selección de Costa Rica el 10 de octubre del 2017 y nuevamente se volverá a enfrentar a Costa Rica. O sea, y no solamente ha estado fuera en partido eliminatoria, se ha perdido gran cantidad de partidos en, ¿qué fue? En los últimos año y medio, 2 años, por ahí puede ser, desde la Liga de Naciones no le hemos visto con regularidad a un Fidel Escobar ya de 26 años de edad que hace 4 años, sí, justamente casi los 5 años en realidad, cuando arranca la hexagonal en noviembre del 2016, nos asombra con su gol en San Pedro Sula contra Honduras y días después enfrentando a México en el Rommel. Fue muy buen partido, en verdad, de Fidel Escobar en el Rommel, a quien volverá a enfrentar nuevamente a México en el Rommel Fernández la próxima semana. O sea que ahí podemos encontrar otra revancha más. Esta es personal de Fidel Escobar buscando su mejor versión y sobre todo, porque la selección de Panamá yo pienso que necesita a un defensor de su categoría y de su experiencia a pesar de sus 26 años de edad. Sí, yo creo que lo de Fidel es llamado a ser un líder dentro del equipo
hablaba también de manotas y lo de liderazgo, y lo menciono constantemente porque ante la salida de Román y de Baloy, definitiva ya de la selección, ante la ausencia de Adolfo Machado, ante la ausencia de Gabriel Torres, tenemos que buscar ese jugador que lo haga. Y puntualmente tú dirías que es Aníbal Godoy. Bueno, Harold Cummings fue el capitán durante la primera fase, pero no está para estos partidos. Y tú dirías que es Aníbal Godoy o que es Negrito Quintero, pero también podrías hablar de Fidel Escobar. Habrá que ver cómo toma ese rol el propio jugador. Y bueno, lo importante creo que también es las palabras que dice Christiansen, en donde él hablaba previo a la convocatoria que lo ve muy animado, que le han hablado bien de él en el Alcorcón, que ha mejorado muchísimo. Y en su momento tenemos que recordar, por supuesto, una frase de Christiansen en donde decía que tenía que espabilar. Eso fue hace unos meses, puntualmente y directo hacia Fidel Escobar. Y hoy en día, sin duda, que creo que está perfiladísimo para ser titular en la mayoría de partidos que, al menos de estos tres que vengan, si pueden los tres, me parece que lo va a hacer Fidel Escobar. Sí, porque la eliminatoria de la CONCACAF, Raúl, necesitas un poco de maña, necesitas un poco de ser zorro viejo, como quien dice, y a pesar de su edad, él adquirió esa sapiencia de Felipe Boloy, de Adolfo Machado, del propio Román Torres, y no hay que olvidar el hecho de que él, con 22 años de edad, le termina ganando la partida a Baloy y al propio Harold Cummings. Y también puedo meter en la lista a otro jugador como Roderick Miller en aquellos momentos de los convocados por el bolillo, porque a pesar de su corta edad, tiene cosas individuales que no encuentras en otros defensores de Panamá. Su salida con el balón en los pies, la pegada, el cambio de banda, su lectura. Quizás no es el zaguero más rápido, pero tiene un timing muy bueno y que lo diferencia del resto. Entonces ahora, ante la llegada de Andrade a la Bundesliga alemana y todo lo que ha estado dando Andrade como defensor, le permite a Panamá encontrar en Andrade el central rápido y en Escobar el central que va a esperar. Ese que va a permitir que venga el mano a mano con Andrade y luego si necesita el apoyo, él llegará. Yo creo que el rol le viene bien a Fidel y que él, de verdad, encuentre la motivación en defender la camiseta de Panamá y que esto lo traslade también a su club en España, porque él requiere estar en buena forma futbolística, sería fantástico, sería magnífico para las aspiraciones de la selección panameña. Tengo que decir la verdad ya sobre este cierre, que es imposible cuando cuentas todo esto, no entusiasmarse, no emocionarse, no, o sea, mantenerse en el discurso realista y no pasar al optimista. La verdad es que estoy haciendo una pequeña transición al optimismo, porque de verdad, ¿tú crees realmente que Panamá tiene con qué pelear en la octagonal? ¿Por qué no por un cuarto puesto? Así mismo es, Billy. Al final, cuando vamos al análisis de todas estas cosas, se habla mucho de lo que podría dar o no Panamá en la eliminatoria. Para mí, estos tres partidos son muy claves. Las triples fechas FIFA te pueden condenar como te pueden ayudar. Habrá que ver cuál es el rol que toma Panamá dentro de eso, y eso va a depender, obviamente, del rendimiento que haga durante los tres partidos en muy poco tiempo, algo que le preocupa al técnico y que lo ha mencionado muchas veces, pero que el equipo tiene que estar mentalmente preparado para ello. Para cerrar, Billy, dejando las historias atrás y una rapidita, quisiera que me dijeras cuál es tu presupuesto para estos tres partidos. Para ti, sé como Guillermo Pineda, mejor conocido como Billy, ¿cómo te quedarías tranquilo? ¿Con cuánto? ¿Cuántos puntos? ¿Tres puntos? ¿Cuatro puntos? ¿Cinco puntos? ¿O los nueve? ¿Por qué no? No sé cuál sea tu nivel de optimismo, como decías anteriormente, pero esa para cerrar en este podcast de Check Sports. Esta sí tengo que responderla con más realismo que optimismo. Definitivamente que los 5 puntos es un número fantástico. Yo aspiro, yo creo que el cuarto lugar, Raúl, puede pasar por los 19 puntos aproximadamente. Estamos hablando que tiene fechas FIFA en septiembre, octubre, noviembre, enero y marzo. Son 5 en total, 14 partidos. Yo creo que el 19 puede ser el número mágico. En verdad es un poquito más alto, pero con tantos empates ese número mágico baja un poco. Y 19 es la aspiración. Entonces sacar 5 sería de verdad magnífico, sería un buen número para entusiasmarse. Son partidos en casa en los que tienes que puntuar. Eh, Nunca le has ganado a México en casa. Creo que te tienes que lavar un poco la cara de lo que ocurrió con la Liga de Naciones y ese partido de la próxima semana, conseguir un empate creo que sería fantástico.
Confío en que así como se le ganó en la era de Christensen por partida doble a Costa Rica y hace 4 años con todo y el gol fantasma de Blas Pérez, confío en que se le puede ganar a Costa Rica. Y lo de Jamaica, más allá de que cuenta con jugadores que no estarán presentes en los otros 2 partidos, Jamaica es un sitio muy especial para Panamá, en las historias de jugadores como Jaime Penedo o de Armando Cooper, entre otros. Kingston puede ser un sitio perfecto para, ¿por qué no?, también puntuar y colocarse en una buena posición en este arranque de la octagonal. Es correcto, Billy. Así que bueno, te agradecemos por tu participación. Bueno, antes de cerrar, yo también pienso que 5 puntos sería lo magnífico. Creo que dentro del optimismo de lo demás es la realidad. Claramente en ese presupuesto tiene que haber una victoria en casa. Lo que diríamos es que puede ser ante Costa Rica o quizás dar un golpe en Kingston. Me parece que el ganarle a México es, vaya, no es imposible porque son 11 contra 11, pero es el más complicado. Habrá que ver, pero creo que los 5 puntos son muy puntuales y diría que ilusionaría mucho más a los que creen en el proceso del Mister Thomas Christiansen. Así que te agradezco, Guillermo, de verdad por participar con nosotros otra vez en un podcast de Checksport y esperemos que sea una buena semana para Panamá, por supuesto, y un buen inicio de eliminatoria. Espero que lo hayan disfrutado. Para mí es un placer acompañarte siempre, Raúl. Y nos escuchamos en una próxima ocasión. Nos escuchamos en una próxima ocasión, así que ya saben, nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas digitales. Bendiciones a todos y nos escuchamos en una próxima ocasión.